con todos. Antes de comenzar voy a orar, ¿ok? Para que sea el Señor el que nos dé instrucción en esta noche. Amantísimo Padre Celestial, Señor, agradecidos estamos, Padre, por esta noche, Señor. Te agradecemos, Padre, por las bendiciones, Señor, que tú derramas sobre cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de todas las situaciones que nosotros pasamos, Padre, tú siempre ahí estás presente, Señor, y podemos ver tu mano trabajando en nuestras vidas, Padre. Te agradecemos, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Pero también te agradecemos, Señor, por el hecho de que permites que hombres y mujeres, Señor, en esta noche puedan venir y alabar tu nombre, Padre. Te agradecemos por eso, Señor, y te pedimos también, Señor, que en esta noche, Señor, cada uno de nosotros, Señor, podamos entender, Señor, lo que en tu palabra hay, lo que quieres mostrarnos en esta noche, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos abras la mente y el corazón para poder entender, Padre. Te pido por tu siervo, Padre, que tú lo escondas detrás de esa cruz para que lo que yo hable, Señor, sea solo palabra tuya, Padre. Que sea solo palabra, Señor, que pueda instruir nuestras vidas y más que instruir nuestras vidas, acercarnos a ti, Padre. Te agradecemos por eso, Señor, y te pedimos una vez más, Señor, que tú te quedes en control de toda y cada una de las situaciones que nosotros podamos vivir, Señor. Agradeciéndote, Señor, y dándote gracias por aquel que vino y murió en la cruz por nuestros pecados, en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, yo les voy a pedir que si pueden ir a sus Biblias, y vamos a ir al libro de Gálatas. Ok, y vamos a leer algunos versículos, y lo que quiero hablar en sí, en realidad, es acerca de todo lo que nosotros podemos escuchar a través ya sea del internet o a través de muchos artículos que nosotros podemos encontrar muchas veces en tiendas o en la misma calle, de gente hablándonos de Dios, de gente hablándonos de Cristo, ¿cierto? Pero muchas veces nos hablan de una manera o nos muestran a un Dios diferente al que muchas veces nosotros decimos conocer. ¿Por qué? Porque son hombres que muchas veces te muestran un evangelio de beneficio, un evangelio que te lleva a pensar que seguir a Cristo es cosa fácil, o que te lleva a pensar que Cristo en sí va a ser una manera sencilla de llevar tu vida. En pocas palabras, te ofrecen a Cristo como una solución fácil, más bien dicho. Cuando en realidad el conocer a Dios y el conocer a Cristo es un camino duro y un camino que te lleva a una vida eterna. Y muchas veces ellos usan eso para un beneficio. El demostrarte un evangelio sencillo o un evangelio que muchas veces nos miente o nos muestra algo diferente a lo que la palabra dice. Y Pablo es uno de ellos que habla mucho de ese tipo de hombre. Incluso en el libro de Tito lo vamos a ver, en Tito, en Timoteo, habla de ciertos hombres que van a aparecer y que van a enseñar, pero para su propio beneficio. Y muchas veces nosotros como hombres caemos en todo eso. ¿Por qué? Porque vivimos muchas veces situaciones difíciles, y más en este tiempo, donde buscamos a Dios y la primera persona que encontramos y nos lo ofrece, ahí nos quedamos, sin verificar o sin ver en la palabra si en realidad lo que Él nos está hablando es palabra de Dios o está buscando otra cosa. ¿Ok? Así que vamos a leer el libro de Gálatas en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 6 al versículo 10 y ahí vamos a hacer un pequeño paro. ¿Ok? Y si ustedes, no sé, me imagino que la mayoría ha leído el libro de Gálatas, y si vemos que en el capítulo 1 y en el capítulo 2, en sí, en realidad, lo que está haciendo Pablo aquí es defender el apostolado que Dios le ha dado a él, ¿cierto? Porque sabemos que los judíos estaban cambiando ciertas doctrinas que Pablo había podido ver o había podido descubrir que estaban cambiando ciertas cosas porque ellos decían que la justificación era de obras. Y entonces Pablo los lleva a la palabra y les empieza a enseñar y les advierte, ¿ok? Miren lo que dice en el versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os ha llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí vemos cómo ellos ya estaban cambiando. Ya se habían ido por otra parte de lo que Él les había mostrado, lo que les había enseñado. Dice, ya se estaban yendo por un evangelio diferente, un evangelio que Él no les había enseñado. ¿Ok? Dice versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos, y eso habla de los que les estaban enseñando a ellos,
que os perturban y quieren pervertir al evangelio de Cristo. Habla de cierto tipo de personas o cierto tipo de hombres que ya estaban cambiando ese evangelio. Y él les dice, no es que haya otro, el evangelio solo es uno, dice. Pero dice, hay hombres que están empezando a cambiar eso. ¿Ok? Dice el versículo 8. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea llamado que anatema, dice. Si aún viene un ángel, si viene alguien o parecido, o yo vengo, dice, y les hablo otra cosa que ya se les ha enseñado, dice, se ha llamado anatema, dice. ¿Por qué? Porque está cambiando el evangelio que ya les he mostrado, dice. Y hoy en día eso pasa. Hoy en día viene gente y te habla del evangelio, pero muchas veces ese evangelio lo cambia a su propio beneficio, tratando de buscar algo para ellos, un beneficio propio. Y no es la única parte donde Pablo habla de eso. Mire, vayan al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Está más adelantito. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y ahí vemos otra vez cómo él menciona lo mismo. Dice, versículo 1, dice, pero en el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los advierte y les dice que habrá en un futuro, habrá hombres, o hay hombres, que cambiarán todo, dice. Cambiarán todo, dice. Y los engañarán y les mostrarán cosas diferentes a las que ya ustedes han aprendido. Y si vamos viendo, él lo menciona en muchas partes donde él habla. Miren, vayan a Timoteo ahí mismo con su seguidor, con su hijo, como él le decía, en el capítulo 3. Miren cómo le habla. Y aquí él advierte a Timoteo que van a haber tiempos malos, tiempos difíciles, dice. Miren, segunda de Timoteo, hermano, perdón, capítulo 3, versículo 1. Estamos ahí, ok, dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán también tiempos peligrosos, dice, porque habrá hombres amadores de ¿qué? De sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evita. Habla de religión. Habla de hombres que te mostrarán una religión que te dirá, todo esto es sencillo, es fácil, dice. Tú ven a los caminos de Dios, dice, y tu vida está solucionada, dice. Les están mostrando primero el beneficio antes de saber cuál es su realidad. Les hablan de un beneficio sin mostrarles primeramente cuál es su posición delante de Dios. ¿Y qué le dice Timoteo a Tito? Dice, de estos apártate, dice. Aléjate, dice. Y miren cómo también en el libro de Mateo también nos lo habla Jesús. Miren, vayan al capítulo 7. Pero me deja llegar ahí. Ok, capítulo 7, versículo 15, miren. Dice, guardaos de los falsos profetas, dice, que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Miren, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Así que por sus frutos los conocerás. O sea que tú podrás ver, si en realidad te interesa conocer realmente a Dios, tú podrás ver quién es quien te está hablando, ¿verdad?
quiere en realidad te está llevando a través de la Biblia a mostrarte a ese Dios que él mismo ya conoce. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Pablo al hablarle a Timoteo? Le habla de algo que él ya conoce. Incluso si ustedes van en los versículos, regresa por favor, hermano, al libro de Timoteo, segunda de Timoteo 3. Ok, miren el versículo 13. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mira, pero mira qué le dice a él, el versículo 14. Pero dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Dice, y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras. Habla de que Timoteo debe agarrarse de lo que él ya aprendió, pero lo aprendió ¿por qué? Porque hubo alguien que se lo mostró. Y tuvo que ser una persona que conocía de la palabra, una persona que no alteró lo que ya se le fue dado antes. Porque incluso Pablo, cuando habla en el libro de Gálatas, regresen ahí al libro de Gálatas, por favor. Ok. En el libro de Gálatas vemos cómo Pablo defiende su apostolado, ¿cierto? Y ya vemos cómo aquí habla de cierto tipo de personas que están cambiando lo que él está enseñando. Ahora, vamos a seguir leyendo y nos quedamos ese rato en el versículo 8, ¿verdad? Vamos en el versículo 9, dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a Dios, agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O él dice, lo que yo te he enseñado, lo que yo te he mostrado, dice, es porque Dios me lo ha dado, dice. Porque si no fuera así, dice, yo no he creído entonces en Cristo. Y se lo sigue diciendo más adelante, mira, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién, de Jesucristo. Dice, y ya después, versículos 13, 12 y 14, les habla a él de su vida pasada, de lo que él era, de cómo él perseguía a la iglesia y cómo él creía acerca de lo que él ahora predica o de lo que él enseña. Y miren aquí, el versículo 15 ya nos muestra que lo que él está enseñando, lo que él ha mostrado, es de Dios y nada más de Dios. Y que es Dios el que se lo dio a él para poder mostrarlo. Versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, vemos primero a Dios, miren a Dios, por su gracia, revelarme a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, a los gentiles no consulte en enseguida con carne y en sangre. Lo que está diciendo aquí es que desde antes el Señor lo apartó con un propósito de poder enseñarle a todos los gentiles. Pero él deja bien en claro que no es por él, sino por Dios. Que no es por él que él puede hablar de Jesucristo, que no es por él que él puede mostrarle a esta gente que se está apartando del verdadero evangelio. Ahora, muchas veces nosotros como personas somos partícipes de ese tipo de gente que muchas veces da una doctrina mala o simplemente da una doctrina de un beneficio para él mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como personas exaltamos a los hombres. Muchas veces nosotros como personas ponemos a los hombres arriba de Dios, cuando no es así. Y Pablo siempre hace hincapié en eso, que es por Cristo, es por Dios, es por Cristo, es por Dios. No es nada que nosotros como hombres podamos hacer.
como ya les mencionaba, si ustedes leen en el Nuevo Testamento, Pablo hace muchas veces hincapié en eso, en tener cuidado de los falsos maestros, en tener cuidado de estar más arriba de Dios. Miren, ahora vamos al libro de Corintios y vamos a ver cómo trata un problema parecido. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 10. Vamos ahí a empezar a leer, ¿ok? Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ven como siempre Él pone a Cristo. Dice, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Ahí ya empezamos a ver un poco el problema, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cleo que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Vemos la situación? Aquí vemos un grupo de hombres que están debatiendo o que están peleando, discutiendo, por decir, yo soy de cierta persona, yo soy de esta persona, pero en realidad se están olvidando del artífice principal que fue Cristo. Y Pablo se los dice. Pablo se los dice, ¿acaso murió Pablo en la cruz? ¿Acaso fue Bernabé que dice ahí? Muchas veces nosotros como personas ponemos en un lugar a los hombres arriba de Dios, donde no deben de estar. Porque donde debe de estar es Cristo, no los hombres. Muchas veces nosotros encontramos a cierto tipo de hombres que decimos, no, este hombre me gusta, me encanta cómo predica, ¿cierto? Pero muchas veces en ese afán o en ese amor que tenemos por él, muchas veces nos olvidamos que es un siervo de Dios. Y lo que estamos haciendo es un daño, cuando deberíamos cuidarlo, protegerlo. Aquí estaba ocurriendo eso. Estos estaban teniendo un debate por el hecho del bautismo. Y la gente estaba empezando a dividirse y decir, no, yo soy de esta persona, yo soy de esta, yo soy del otro. Y es muy común que nosotros en nuestras iglesias incluso hagamos eso. Por eso es que hoy vemos en afuera, ¿cierto? Donde hombres predican y hablan de un beneficio. Donde hombres hablan de Dios, pero siempre buscando mostrar primero el beneficio y luego al Señor. Dice, haz esto porque vas a tener bendición. Haz el otro porque vas a tener bendición. Y tú verás, y tú puedes ver, métete al internet y esas iglesias llenas de gente. Tú no ves 20, 30 personas, tú ves 500, 600, 300. ¿Por qué? Porque esos hombres están enseñando una doctrina con un beneficio propio. Están enseñando algo que muchas veces la gente ni puede entender. Porque incluso nosotros como personas, muchas veces hasta eso somos culpables. Porque muchas veces nosotros vamos a la palabra y les enseñamos algo, ¿cierto? Pero muchas veces la gente no es capaz de ir y ver qué es en realidad lo que le estamos enseñando es verdad. O si estoy hablando de mi propia boca, lo que yo creo o trato de enseñarles. Hoy en día eso pasa. Por eso es que vemos muchas veces que la gente viene a la iglesia, pasa tiempo y se va. ¿Por qué? Porque no encontró lo que buscaba. Y más cuando hay una iglesia donde lo confronta y le muestra cuál es la realidad de su vida. Cuando le habla una palabra real, donde la palabra no es, ¿cómo se llama? Adulterada. ¿Qué pasaba en los Gálatas? Eso estaba pasando. Los fariseos, ¿qué estaban tratando de hacer? Que la gente viniera al Señor, pero aparte decían, tú necesitas a Cristo, pero necesitas hacer obras para poder llegar. Y no era así. Pablo, ¿qué les dice? No es por obras, es por fe solamente, dice. Es por fe. Y los lleva por un camino. Ahora, regresemos al libro de Gálatas, hermano. Y vamos a ver que Pablo, a la gente que le hablaba, decía ser salva o conocer de Dios, porque lo mostraba en ciertos pasajes de la palabra.
Miren el capítulo 2, versículo 16. Ok, si leemos un poco lo que está aconteciendo aquí, es Pablo, que tiene cierto una discusión con Pedro. Pedro, ¿saben quién es Pedro? ¿Cierto? Un hombre que predicó y se convirtió en 3,000, 5,000 en hechos. ¿Ok? Había tenido cierta discrepancia con él por su comportamiento de él. Entonces él le lleva a que él pueda ver que tú y yo somos justificados solo por fe, que no tenemos que hacer nada más. ¿Ok? Dice, miren el versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, dice. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie dice que será justificado. Y ese era el conflicto que tenía con ellos. Ahora, miren en el capítulo 3, en el versículo 1, del versículo 5, cuál era este cierto tipo de gente que estaba ahí. Miren el versículo 1. Les dice, miren, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Miren versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír, o por el oír con fe? Miren cómo los lleva a cuestionarlos y a buscar a que ellos puedan reaccionar y puedan ver en quién han creído. Si por las obras que ellos han hecho o por el oír de la palabra que se les ha enseñado, han podido entender esa fe de la cual Él los está llevando a que entiendan. Miren versículo 3. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿hace maravillas en vosotros? ¿O lo hace por la obra de la ley? ¿O por el oír con fe? La palabra es la que te va a llevar, la palabra es la que te va a despertar y te va a llevar a ver tu realidad ante el Padre. Cuando nosotros seamos enteramente capaces y reales de poder ver lo que la palabra nos enseña, nos podemos dar cuenta de quién en realidad nos está hablando, ¿verdad? O nos está hablando mentira. Porque es la palabra que te va a llevar a luz a reconocer tu separación entre tú y el Padre. Y es ahí cuando el Padre te va a poder mostrar al Hijo. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado al oír. Debemos tener cuidado a quien nos enseña. Hermano, no te quedes con lo que yo te digo. Ve y busca la palabra. Ve si la palabra es la que te va a mostrar en realidad lo que yo te estoy mostrando. Porque si no es así, yo te estoy hablando mentira. Y todos nosotros debemos de ser diligentes en eso. Porque todos te van a hablar de salvación, pero todos te van a mostrar una verdadera salvación. No todos te van a poder llevar a ver tu realidad. Si en realidad estás separado de Dios o tienes una comunión con Dios. Ahora, si nosotros queremos ver algo en el Antiguo Testamento de cómo ya desde antes Dios nos anticipaba que va a haber hombres que van a trabajar en nuestras vidas y que de eso depende nuestra relación con Él. Hace tiempo yo hablé un poco de Jeremías y vamos a ir al libro de Jeremías, por favor. Capítulo 14. Vamos a leer el versículo 7 y aquí habla un poco acerca del versículo, okay, habla un poco acerca de la sequía y cómo Dios actuaría contra este pueblo por el hecho de que este pueblo no era obediente con él. Se dejaba llevar muchas veces por las enseñanzas que podía oír. Entonces, Dios le habla al profeta y le dice lo que va a acontecer.
Pero vemos que hay consecuencias aquí tanto para el que enseña como para el que escucha. ¿Por qué? Porque no pone atención en saber discernir lo que es verdad de Dios y lo que no es de Dios. Miren, vamos a leer del versículo 7 al versículo 16, pero vamos a ir un poco pausado, ¿ok? Y aquí es Jeremías, ¿ok? Dice, el versículo 7, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Hay algo importante aquí, miren. Este hombre es el profeta de Dios y se está incluyendo junto con el pueblo. Él no se está apartando, no está diciendo el pueblo pecó, fue él, no yo. No, él se está incluyendo ahí, se hace parte de esto. Miren el versículo 8. Oh, esperanza de Israel, guardador suyo en tiempo de aflicción, porque te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche, porque eres como hombre atónito, como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, dice. Oh Jehová, sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Vemos ahí el profeta cómo intercede por ellos. Versículo 10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. 11. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrendas, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Vemos como viene el profeta, intercede por ellos y le pide a Dios que tenga piedad de ellos, que reconsidere lo que va a acontecer. Pero Dios, ¿qué le dice? No, porque yo les hablé y ellos no quisieron hacer caso, hicieron lo contrario, vagaron, hicieron lo que ellos querían. Y versículo 12. Versículo 13 dice, y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Ya vemos ahí cómo aparecen estos hombres que les dicen al pueblo, no va a pasar nada, tú estás tranquilo, dice, todo va a estar bien. Mira el versículo 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa. Adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Ya ven cómo estos hombres le estaban profetizando al pueblo, pero de lo que ellos creían que acontecía, no lo que Dios decía que iba a pasar, sino de su propio pensar, de su propio razonar. O sea, ellos decían, nosotros tenemos la razón, Dios no la tiene. Miren lo que dice el versículo 15. Por tanto, se ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dice, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. 16. Y el pueblo a quien profetizan será echado en calle de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre en ellos, y a sus mujeres, y a sus hijos, y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. ¿Ven cómo hay consecuencias tanto para el que enseña como para el que recibe? ¿Por qué? Porque muchas veces somos cómodos nosotros. Muchas veces nosotros escuchamos a cierta persona, ¿cierto? Pero no somos capaces de ir a ver de dónde sacó eso o de dónde lo está hablando. Nosotros tenemos que también poner de nuestra parte si es que en realidad queremos saber de Dios o conocer de Dios. Porque habrá hombres que te engañarán, dice. Habrá hombres que dice que maquinarán en contra de Dios, dice. ¿Y tú lo vas a permitir? Hoy en día eso pasa. Muchos de nuestras iglesias o las iglesias que muchas veces podemos ver, hay hombres así.
pensando que ellos son los que salvan, cuando el que salva es Dios, cuando el que da, el que pone todo en nosotros para poder llegar hacia Él es Él. Muchas veces nosotros somos necios y queremos buscar otro beneficio. Muchas veces agarramos nosotros versículos y los sacamos de contexto. Cuando muchas veces nosotros leemos eso de que dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Estamos viendo primero las que son añadidas antes de buscar el reino de Dios. ¿Cierto o no? Porque buscamos un beneficio propio. Como hombres así actuamos nosotros. Y Pablo eso es lo que trata de enseñarle a los Gálatas, es lo que trata de enseñarle a los Corintios. Regresemos al libro de Corintios, hermano, por favor. Capítulo 2, hermano. ¿Recuerda lo que leíamos que por sus frutos los conocerás? Lo que decía en el libro de Mateo 7. Ok, miren aquí cómo Pablo puede mostrar que lo que él hablaba y lo que él enseñaba era por parte de Dios. Miren capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos de buscar en cada persona que nos hable de Dios. Amiga, amigo, eso tiene que buscar usted en cada persona que le hable de Dios. En cada una de esas situaciones te tiene que mostrar a un Cristo. Pero no solo a un Cristo, de la manera en que Cristo murió y resucitó por ti. Y cómo el Padre hizo efecto todo eso en un plan que ya había trazado. Pero algo aquí también importante que podemos ver en Pablo es que él vino con una sencillez. Así como lo aprendió, así como lo recibió, con sus propias palabras él pudo expresarlo y enseñarlo. Es lo que le dice aquí a los Corintios. Miren versículo 3. Dice, estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, dice. O sea que él sabía que lo que él hablaba, que lo que él enseñaba no era cosa simple, que tenía una consecuencia en caso de que él lo mostrara de una manera diferente o que lo hiciera en una forma humana, pensando en una sabiduría humana. ¿Ok? Versículo 4. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahí lo dice, miren, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. Dice, para que vuestra fe, oigan, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Eso es a donde nosotros debemos de estar cimentados. No en la sabiduría de los hombres, no en la sabiduría de cualquier cosa que nosotros podamos escuchar. Beneficio propio, o estudios que nos digan, haz esto y tú vas a poder estar bien, vas a poder tener beneficio. No. Cimentado, dice, en el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado en lo que oímos. Y es que si lo oímos, buscar de dónde viene. Porque si oímos algo y muchas veces nos estorba, hay algo que dices como que no me suena, ahí es donde tú debes de ir y buscar la palabra y tratar de sacarte, como decimos en México, esa espinita. Porque en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros hagamos, es Dios el que debe salir glorificado en todo esto. ¿Por qué? Porque el hombre es creación de Dios. Y acuérdense, nosotros fuimos creados con un propósito. Y el propósito es ese, el glorificarlo a Él. No el beneficio de nosotros. Así que mis hermanos, nosotros siempre debemos estar atentos al Evangelio. A que el Evangelio que nos muestren no sea un Evangelio adulterado. Amigos y visitas que nos están visitando igualmente. Ese debe de ser nuestro pensar. Cuando alguien te hable de Señor, que alguien te hable de Dios, te debe mostrar un evangelio que te lleve a ver tu realidad ante Él primeramente que nada. Porque si primero te muestra un beneficio sin mostrarte tu realidad, hay algo mal ahí. Ahora, muchas veces nosotros decimos, yo no entiendo mucho lo que la palabra me dice.
y yo creo que por tiempo ya no me da, pero en el libro de Efesios dice que Dios le da dones a hombres. Y entre esos dones que Dios le da a esos hombres, les da el don de enseñar, de ser maestros, de predicar. Y ahí hay varias cositas que da más. Acércate a uno, habla, pregunta, pero asegúrate siempre que sea a través de la Biblia, que te pueda mostrar tu realidad ante Dios, para que tú puedas conocer a un Dios amoroso, un Dios que siempre busca que tú te rindas a sus pies, sabiendo que tú eres un hijo de él. ¿Ok? Así que vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por esta noche. ¿Ok? Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, Padre. Te doy gracias, Señor, porque es a través de ella, Padre. Es a través de ella que nosotros podemos ver, ¿sí? Poder venir a ella, Padre, y tratar de entender, Señor, lo que tú quieres para con nosotros, Padre. Yo te agradezco, Señor, porque, Señor, en mi vida tú has puesto hombres, Señor, y has puesto hombres que me han podido enseñar a través de ella, Padre. Y hombres que me han enseñado que cualquier cosa que yo pueda hablar, cualquier cosa que yo pueda oír, Señor, siempre sea a través de ella, Señor. Yo recuerdo, Padre, en los tiempos, Señor, en que estábamos en clase, Padre, cuando los hermanos nos decían, la Biblia dice, y siempre teníamos que recordar eso, Señor, y eso es importante porque sabemos que la Biblia es tu palabra, Señor. Sabemos que la palabra es la que nos guía, la que nos da instrucción para nuestras vidas, Padre. Yo te pido, Señor, por aquellos, Señor, que aún no han llegado, Señor, a ese entendimiento tuyo, Padre. Que tú les ayudes, Señor, y le puedas permitir, Señor, que ellos puedan ver a través de tu palabra, Padre, que hay un Dios, Señor. Un Dios que a través de la historia que hemos podido ver, Señor, que ha trazado un plan, Padre. Un plan para que cada uno de nosotros pueda llegar a tus pies, Padre. Y sabemos, Señor, que el único medio en que podemos hacerlo es a través del arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, Padre. Yo te pido, Padre, por cada uno de ellos, Señor, si es que aún no te han reconocido como su Salvador, que hoy sea ese día, Padre. Y que ellos también puedan ver y puedan gozarse, Señor, en tu nombre, Señor, conociéndote cada día, Señor, y puedan tener una relación estrecha, Padre. Te pido también por mis hermanos, Señor, por aquellos que han declarado ser hijos tuyos, Padre, que ellos también puedan llegar, Señor, a un entendimiento tuyo a través de tu palabra, Padre. Y que ellos puedan escuchar y puedan discernir entre cosas que están bien dichas y cosas que están sacadas de su contexto, Padre. Ayúdanos, Padre, y permite que cada uno de nosotros, Señor, cada día, Señor, busque tu rostro a través de ella, Padre. Yo te agradezco, Señor, por lo que nos has dado esta noche, Señor, y te pido, Padre, que tú sigas trabajando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, y te damos gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros, Padre, sabiendo, Señor, que tú siempre estás atento a cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, todo esto en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano, muchas gracias. Es indudable que el Espíritu Santo nos lleva a seguridad, sobre todo cuando nosotros nos dejamos enseñar por la palabra. Y nos da una seguridad tal como la que dice este himno que voy a compartir con ustedes ahora. Te pido que por favor entendamos eso, que es el venir a nuestro Padre Celestial en la palabra la que nos va a dar la seguridad. La seguridad de que lo que estamos aprendiendo es correcto y la seguridad de nuestra propia salvación. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual rico en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy.
bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Dios los bendiga a todos.